Hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, noticias de último minuto, por favor. Saludos a todos los que se van uniendo a esta transmisión, a esta cobertura. Mi nombre es Mario Pentón, yo soy periodista y cubro temas cubanos, cubanoamericanos, también en el sur de la Florida, pero además también muchos temas migratorios. Le quiero compartir con ustedes esta información de última hora. Capturan al primer mercenario cubano en Ucrania. Esta es una noticia que, bueno, como toda noticia relacionada con la guerra, es bastante difícil de confirmar de manera independiente, pero el batallón Bolívar, un batallón integrado por soldados de diferentes nacionalidades de América Latina que pelean del lado ucraniano, ha publicado este video donde dice: oye chicos, qué cosa más grande, caballero, así se llevan al primer cubano capturado en Ucrania de prisionero de guerra junto a un militar invasor ruso. Sus derechos serán respetados, pero cabe preguntar por qué y cómo y para qué vino desde Cuba a Rusia a invadir un país soberano. En las imágenes se ve este hombre maniatado, pero además no es el único reporte. Hay reportes también que de medios de prensa relacionados con Ucrania que afirman exactamente esto. Bueno, entre otras cosas, el canal de noticias de Telegram en español, Noticias de Ucrania 24 horas, asegura que se realizó una operación y que se logró capturar a un cubano dentro del territorio de Ucrania, que al parecer estaba en un puesto de avanzada del ejército ruso. Este reporte no ofrece mayores detalles. Aquí está, sin embargo, el video que les comparto, este video de este grupo de combatientes de América Latina que combaten del lado ucraniano y que muestran a esta persona maniatada que presuntamente sería el primer cubano detenido allí en Rusia, en la parte ucraniana que invadida por Rusia. Las normas de guerra de Ucrania prescriben que los ciudadanos de países extranjeros que son capturados en misiones de combate bajo las órdenes de las tropas invasoras rusas son sometidos a consejo de guerra y fusilados. Es el primer reporte que se publica hasta el momento de un cubano que haya sido capturado en Rusia eh, combatiendo bajo las órdenes del agresor ruso. Además de esto, bueno, quiero compartir con ustedes otra cosa también. Bueno, el embajador, y esto lo acabo de ver en la agencia RIA Novosti, es una agencia rusa. El embajador, déjenme y les comparto para que lo puedan también ustedes ver. El embajador de Cuba en Rusia acaba de hacer unas afirmaciones impresionantes. Aquí está. Este es el embajador de Cuba en Rusia, José Antonio Garmendia Peña, embajador del régimen en Moscú. Dijo este jueves que La Habana no se opone a la participación de sus ciudadanos en el nuevo orden mundial. Imagínense ustedes. Lo que ha dicho este funcionario a RIA Novosti es que su gobierno, el régimen cubano, dice que no le importa que los cubanos vayan a la guerra siempre y cuando lo hagan de manera legal. Así como lo están oyendo. Mientras por una parte decían que no, que ellos no se metían en eso y de que esto era, ¿cómo se llama? Una campaña orquestada desde Estados Unidos. No, no, no. Este es el embajador de Cuba y está hablándole a la prensa rusa. No estamos hablando aquí de la prensa extranjera. Vamos a ver qué fue lo que dijo este señor. Bueno, dice, Cuba no tiene objeciones a la participación legal de sus ciudadanos en el nuevo orden mundial. Esto es lo que dijo Garmendia Peña, citado por Jan Bosti, y estaba hablando sobre la detención de estas 17 personas en Cuba por presuntamente reclutar a personas como mercenarios para enviarlos a Rusia. No tenemos nada en contra de los cubanos que solo quieren firmar un contrato y participar legalmente con el ejército ruso en esta operación. Garmendia dijo además que se oponen a la ilegalidad y a estas operaciones que no tienen nada que ver con el ámbito legal, porque básicamente lo que dice Garmendia es que esta red se estaba llenando los bolsillos a costa del reclutamiento de personas. Es decir, que a La Habana no le importa que sus jóvenes se vayan a Rusia a combatir contra Ucrania.
Esto lo ha dicho el embajador, repito, esto es extremadamente grave. Lo ha dicho el embajador cubano en Moscú, así como lo están escuchando. Entonces, esto evidentemente echa por tierra todo el discurso del régimen cubano diciendo que esto es un delito y que le meterían 30 años de cárcel, etcétera, 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 que era lo que querían venderle a la Unión Europea, que finalmente la Unión Europea, bajo el mando de Borrell y los cómplices, pues lo compraron. Dice Garmendia, escuchen esto, hablamos de gente mala que a partir de un tema tan importante como una operación militar, no es una invasión, una operación militar, como son las relaciones entre nuestros países, quieren ganar dinero, quieren meterse dinero en el bolsillo y dedicarse a actividades ilegales. Esto es lo que dijo el diplomático, criminalizando, por supuesto, a estas 17 personas que están detenidas en Cuba. Y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno, también sobre este mismo tema, ¿no? Hay evidencias de que hay personas contratadas por el Ministerio de Defensa de Rusia, pero Rusia dice que no ha reclutado cubanos. Y vimos las imágenes y todo, pero no. Dice un diputado ruso que todo esto es parte de un show y de mentiras. Lo más probable es que esto sea falso, que estén trabajando por dinero, no reclutamos a nadie, pero las personas pueden auto-organizarse, trabajar en salas de chats. Todas las embajadas de Ucrania en todos los países reclutan mercenarios para el ejército ucraniano. Nosotros no tenemos eso. Oíme, que lo estamos viendo. O sea, ahí están las imágenes de los cubanos allí en Rusia, combatiendo del lado ruso. Impresionante. Pero lo que más impresiona de todo esto, porque al final de cuentas, hay que estar claros, esa gente no fueron allí con un puñal en el pecho, ni engañados, diciéndole, dale, vamos. Esa gente fueron allí a eso, como mercenarios. Pero lo tremendo de todo esto es que el régimen cubano mantiene un doble discurso que por una parte dice, no, nosotros no tenemos nada que ver con eso, nosotros perseguimos esto. Y por otro lado viene este embajador en Moscú y dice, no tenemos nada en contra de que los cubanos vayan a la guerra a favor de Rusia. Yo creo que el mensaje está clarísimo, ¿no? Dice, el régimen cubano, claro, no siente nada por el pueblo de Cuba. Efectivamente, ese es el tema. Ahora mismo este cubano, que presuntamente fue arrestado allí en la guerra, ¿quién lo va a ayudar? ¿Quién va a ayudar a ese cubano? ¿O quién va a ayudar a los cubanos que quieren regresar de Rusia y que no quieren estar metidos en todo esto? ¿Alguien ha visto en algún momento a la embajada de Cuba diciendo, aquí estamos, brindamos los servicios para ayudarlos a repatriarse a su país? ¿Alguien lo ha visto? Yo no lo he visto por ningún lugar. ¿Alguien ha visto a Bruno Rodríguez condenando que Rusia esté reclutando a esta gente en Cuba? Yo no lo he visto. Y ahora, después de las palabras del embajador, pues lo tenemos claro. Todo esto es con complicidad del régimen cubano. Dice Iosvani, se parece mucho a cuando sucedió lo de Angola. El mayor culpable es el gobierno cubano que autoriza estas actividades y le dice al mundo lo contrario. Pentón, todo va a seguir igual. Bueno, sí, pero con los cubanos muertos, ¿eh? Con los cubanos muertos, ya viste, el primero ya fue capturado. Y ahí van los otros tontos a hacer una guerra imperialista que no tiene nada que ver con ellos. Por $2,000 cochinos al mes. La vida vale mucho más que eso, caballero. La vida vale pero muchísimo más que eso. Bueno, compartan, les agradezco que compartan esta publicación a todos y nos mantenemos en contacto a las 5. Voy a estar hablando sobre el tema de inmigración con los abogados de Gallardo Law Firm. Tengo información nueva que compartir con ustedes, así que muchísimas gracias. Un abrazo grande. Chao. Dime cuál es el periodista que está en el boom. Es Mario Rincón. El periodista que te trae toda la información. Es Mario Rincón. El periodista de la